Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a nuestra primera clase asincrónica de la cursada. Espero que estén bien. Y bueno, paso a comentarles cómo va a estar, cómo está diagramada esta clase. En primer término van a tener este video que no quiero que se pase de los 20 minutos, en el que vamos a repasar las ideas centrales de los textos que tienen para leer hasta ahora. Son textos bastante simples, ¿sí? Así que no vamos a detenernos mucho en ellos ahora. En la próxima clase sincrónica sí, para evacuar dudas y demás. Eh, y un segundo video, un poco más largo, de 55 minutos, si no me equivoco, en el que vamos a aplicar estos conceptos, ¿sí? En el proceso fáctico, bien, centrado en la Alta Edad Media, como para darle un poco de movimiento y práctica a la cuestión. Bien, esto viene de la mano, como les comenté un poco en la clase anterior, en la primera clase, eh, porque hay un montón de contenidos, hay un montón de cuestiones que por cuestiones de tiempo no entran en la cursada. Entonces, lo que hago es aprovechar el tiempo de clase como para salir un poco por fuera de los textos y empezar a entrelazarlos a través del proceso histórico, como para que les puedan encontrar un poco el sentido práctico a todas estas cuestiones que vamos a trabajar. Bien, dicho eso, vamos a comenzar. Hasta ahora tienen una serie de textos y vamos a empezar por el de Patzol, que es el más teórico, es el texto que trabaja sobre el concepto de élites, y este concepto funciona como punto de partida de la cursada, porque nos permite estructurar, o mejor dicho, enfocar los diferentes fenómenos sociopolíticos que vamos a ir trabajando. Eh, Este concepto de élites es particularmente interesante porque nos permite salir por fuera de ciertas ideas homogéneas sobre cómo entender a los grupos dominantes. Es muy común que se hable en términos genéricos de nobleza, aristocracia o, mucho peor, monarquía absoluta para hablar sobre estos grupos. Y son ideas erróneas, equivocadas por una serie de elementos. En primer término, porque no tenemos un grupo eh, que se autoperciba como nobleza en este periodo, ni tampoco hay fuentes que denoten una clara diferenciación en este periodo sobre ello. Por tanto, el concepto de élites nos permite salir por fuera de estas ideas que, más que aclarar, enturbian la comprensión del proceso histórico. Y lo más valioso que tiene es que nos permite entender por fuera del concepto de clase, por fuera del concepto de nobleza, por fuera de cualquiera de estos grandilocuentes conceptos, la idea de que hay grupos que, digamos, tienen el ejercicio del poder, y estos grupos son, son muy variables de región a región, es decir, no tienen características homogéneas a todos sus miembros ni en todas las regiones, sino que el concepto de élites nos permite focalizar justamente en las diferencias, y a través de las diferencias entre diferentes élites poder comprender de una manera más acabada, de una manera más profunda, los intereses, las motivaciones, la composición, los problemas, las características al interior de estos grupos y cómo se va moviendo la cuestión del ejercicio del poder a través de este juego. Eh, en ese sentido, dependiendo de la región, vamos a encontrar élites con una predominancia de hombres de iglesia, vamos a encontrar élites con una predominancia de hombres de armas, cercanos o lejanos a las diferentes cortes. Y este es un punto clave, porque nos vamos a encontrar con una serie de élites que poco o nada tienen que ver con el concepto de nobleza o con el concepto de realeza. Es decir, personas que no tienen un pasado
de grandes linajes, sino que se forjan con sus habilidades y van construyendo poder a través de ellas y eventualmente comienzan a ser reconocidos por eso. Esta diferencia me parece fundamental si hablamos de la Alta Edad Media, porque lo que nos vamos a encontrar en este periodo, o como ya habrán empezado a ver en los textos que tienen para leer, es que es una sociedad una sociedad europea que está en plena transformación, ¿sí? No tenemos diferencias nítidas ni fronteras nítidas en torno a lo social, sino que, reitero, hay una profunda transformación social, política y cultural, sobre todo, eh, que eventualmente va a tener sus consecuencias económicas en el armado de estos colectivos sociales. Entonces, este concepto, como dije, me parece útil para comprender la Edad Media en términos amplios, pero en específico la Alta Edad Media. Bien, en el texto se van a encontrar con que el autor, en primer término, enumera los problemas de ciertas formas de catalogar a los grupos dominantes, y posteriormente pasa a explicar por qué para él este concepto es válido, cómo se caracteriza este concepto y una serie de posibles críticas a o problemas respecto a la utilización de este concepto. Es decir, tiene un valor bastante interesante por el lado de que pocos autores se autocritican lo que dicen. Entonces, reitero, ese es el punto de partida, es lo más teórico que vamos a tener en esta cursada. Bien, a posteriori tienen el texto de Sarrak, eh, texto que se basa en la teoría fiscalista, es decir, esta idea de que hay una continuidad luego de la caída del Imperio de Occidente, en lo que se denomina, según algunos autores, antigüedad tardía, ¿sí? Adentrándose en la Alta Edad Media. En este sentido, estos autores fiscalistas van a plantear la idea de que a grandes rasgos la estructura económica y política del sistema romano, del Imperio Romano, va a seguir existiendo en los famosos reinos sucesores, hasta por lo menos el siglo IX, X, no, específicamente el X, según ellos, cuando, digamos, ya empezamos a notar un cambio contundente y nítido, claro, hacia el sistema feudal. Estos autores, entonces, van a proponernos esta idea de que hay una continuación fiscalista, es decir, un sistema económico basado en el cobro de impuestos, en el uso de monedas, para financiar a las diferentes estructuras de poder y de gobierno que van a tratar de emular la estructura romana, obviamente a menor escala, obviamente de una manera mucho más precaria, y mucho más fragmentaria. Estos autores claramente no desconocen los problemas propios de el desmenuzamiento del Imperio Romano de Occidente, sino que hablan de una caída en torno al 10% del total del cobro de impuestos, es decir, que van a plantear de que en el Imperio Romano había en torno a un 20% de la riqueza que era apropiada por la estructura imperial para financiarse, van a hablar que en los sucesores tocaba un 10, es decir, una diferencia de perdón, una caída de la mitad, exactamente la mitad, según ellos, eh, lo que nos permite ver, digamos, este aumento de la precariedad es el texto, es otro de los textos que tenían para esta semana, que es el de Hodge, pero bueno, sobre ese ahora vamos a ver un ratito. Esta teoría fiscalista también habla, ¿sí?, algo que va a ser común a todos los textos, que es el aumento de la fragmentación de las estructuras de poder. Nos va a plantear un enorme incremento y un cambio de las circunscripciones políticas, con un fuerte peso de gravitación, digamos,
en las diferentes diócesis y en las diferentes obispados, monasterios, es decir, cualquier tipo de estructura en concreto de la iglesia. Eh, Esto, digamos, va a ser, como dije, una constante en todos los textos, ¿no? Esta cuestión de la fragmentación de poder. Sin embargo, este texto en algún punto va a entrar en cierta polémica con el texto de Holz, pero bueno, eso lo voy a dejar para cuando hable de ese texto. Eh, pero bueno, digamos, este texto mantiene entonces que hay una continuidad, que hay un intento de emular esa estructura, y adentrándonos en el texto de Hodge, efectivamente en algún punto avala esta idea, digamos, cuando habla de los vándalos y de cómo la cuestión del comercio, la cuestión impositiva se expande, digamos, con el dominio del norte de África en torno a Cartago de los reinos vándalos. Y en este sentido, algo también que es bastante interesante es a qué tipo de fuentes apunta cada una, ¿no? En el texto de Salrak se apunta principalmente a el universo de fuentes gubernamentales, es decir, registros, principalmente registros impositivos, y por otro lado, el texto de Hobbes ya se va a basar principalmente en fuentes arqueológicas, es decir, en una serie de ánforas y de vasijas que analizan y estudian para tratar de entender el volumen de comercio. Este texto va a contradecir, a discutir ciertas ideas del texto perdón, ciertas ideas de Pirén en relación a que el gran cambio se da con el advenimiento, digamos, del mundo islámico y la caída del comercio que eso provoca. Sin embargo, el texto de Hodge va a plantear dos cuestiones claves. Una es que el avance, la expansión del mundo islámico no es una causa de, digamos, este cambio, sino que es una consecuencia. Y esto me lleva a hablar de el otro gran punto fuerte de su armado, que es la idea de que hay una caída, de que hay un desplome eh, que empieza, según él, en el siglo I, en el siglo II, es decir, pleno imperio romano, en plena etapa imperial, y que se va a ir dando a lo largo del tiempo con, obviamente, ya varios momentos fuertes en torno al siglo III y en torno al siglo V, cuando, según él, hay un enorme despoblamiento de grandes regiones de Europa Occidental. En este sentido, el autor va a entrar en una cierta polémica que la estoy inventando yo, no es que él la nombra en el texto, con el texto de Salrak, porque Salrak nos plantea que hay una continuidad de la estructura romana hasta el siglo X aproximadamente, y Hodge va a empezar a plantear de que hay una caída, una ruptura total, digamos, de este sistema. De hecho, lo plantea en sus conclusiones, en las últimas dos páginas del texto. Y esto es bastante interesante, digamos, porque el autor se basa, en primer término, en la caída abismal de el comercio y en segundo punto, en el despoblamiento del campo y, digamos, la concentración de esa población dispersa en el ager, en el campo, hacia, digamos, puntos estratégicos como colinas o inclusive ciudades más grandes. Ah, y esto es interesante, digamos, porque ahí hay una conflictividad, digamos. Este autor plantea que hay una caída total, digamos, un cambio de las lógicas de acumulación y las lógicas de poder, mientras que el texto de Sarrak plantea una continuidad. Ahora bien, en el texto de Hodge habla de que, digamos, el enorme volumen de comercio que había, por ejemplo, en Cartago, cae, digamos, con la conquista de Belisario, es decir, por la conquista del Imperio de Oriente sobre Cartago, y eso como que en algún punto entra en polémica con su propia línea de pensamiento, porque es
la misma lógica antigua, digamos, la que termina cortando el comercio, según sus propias palabras, en este caso en puntual de Cartago. Entonces, digamos, ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Sabemos que hay rupturas, sabemos que hay un aumento de la rusticidad del mundo europeo, sabemos que hay un desplome poblacional, sabemos que hay una caída del comercio, pero, digamos, las razones no están del todo claras desde estos textos. No hay una explicación que termine de cerrar. Y una posible explicación, quizás, la podemos empezar a encontrar en los textos de Peter Brown, que es otro de los autores que tenían para leer. En sus dos capítulos, este autor habla de microcristianidades, ¿no? Habla de cómo esta fragmentación del poder termina generando una serie de formas específicas de entender el cristianismo y de cómo este cristianismo, a su vez, se desarrolla política y económicamente en el territorio. Eh, en este sentido, el autor va a plantear no solamente un aumento de la fragmentación, sino de cómo esta fragmentación empieza a basarse, bueno, como ya dije anteriormente, en los hombres de iglesia y en su estructura de poder. Eh, pero algo que es particularmente interesante, ¿no? Es que nos habla del aumento constante que tenemos en estos siglos, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, de iglesias, es decir, o sea, iglesia en minúscula, ¿no? O sea, el edificio de diócesis, inclusive de monasterios, de parroquias, eh, y esto en algún punto nos puede ayudar a entender lo anterior, porque nos ayuda a entender que a la caída, o sea, a la caída de ese sistema impositivo y político, empieza a ser reemplazado por la estructura eclesiástica, ¿no? Esto es algo que en algún punto todos sabemos, cómo durante la Edad Media la iglesia empieza a ocupar una serie de funciones eh, civiles, administrativas, sobre el terreno por fuera de las estrictamente de fe. Y esto, eh, digo que nos puede ayudar a entender las causas de este cambio, porque estamos en una época de total crisis de identidad, estamos en una época de total crisis eh, de las mentalidades y de las lógicas bajo las cuales se regen estos mundos, y creo que en algún punto esta fragmentación del poder nos habla de eso. Digamos, el mundo romano es entendido como un mundo mediterráneo, de una interesante conexión entre las diferentes regiones que hay alrededor de ese mar, y sin embargo, digamos, en estos siglos tenemos que no solamente entra en crisis este sistema, sino que justamente esta crisis masiva es acompañada de un aumento del poder local. ¿Bien? Este poder local nos habla de cómo esta crisis masiva lleva a una retracción cultural, política, sobre, digamos, el espacio local, sobre el espacio cotidiano. Y bueno, en ese sentido el autor es bastante claro, ¿no? Cuando habla de que a la pérdida de conexión, a la pérdida de comunicación entre regiones, inclusive vecinas, se lleva a la necesidad de reconstruir, digamos, el macrocosmos cristiano a través de elementos estrictamente locales. Eh, Esto, digamos, es interesante, porque nos plantea una posible vía de solución o eh, de resolución a este problema planteado en los otros textos más materialistas, a través de la cuestión de la identidad, a través de la cuestión de las mentalidades sociales y cómo estas van mutando, ¿no? Digamos, su gran tesis es esta cuestión de que no hay una cuestión jerárquica y homogénea de la iglesia. De hecho, no la va a haber hasta el siglo XVII, al menos cuando ya la contrarreforma está cimentada y madura, sino que, digamos, nos vamos a encontrar con una iglesia que empieza
a valerse de ese vacío de poder para justamente expandirse, para hacer algo que la Iglesia cristiana comprende bastante bien, que es cómo utilizar una cultura local para la conversión hacia el cristianismo, es decir, no plantea un avasallamiento de las creencias y la cultura local, sino un avance paulatino y una cooptación paulatina de ellas al interior de la fe cristiana. En ese sentido, ambos textos abundan en ejemplos sobre esto e inclusive nos permite ver una relación entre los santos y las reliquias con este mundo pagano, con los semidioses, con las diferentes explicaciones del mundo sobrenatural y cómo la iglesia de a poco va tratando de cooptar esas creencias para sumergirlas en el cristianismo y una vez dentro del cristianismo empezar a domesticarlas, empezar a trabajarlas, empezar a sacar los elementos que no les sirven de estas, o que les son contraproducentes, de estas creencias paganas, y la transformación de ellas al interior de la fe. Bien, en este sentido van a plantear la cuestión de la reverencia, ¿sí? Para, es decir, esta cuestión del disciplinamiento eclesiástico, del disciplinamiento a través de la fe, para combatir lo que entiende por rusticitas, es decir, las remanencias de estas creencias paganas al interior de lo que ellos van a denominar el cuerpo cristiano. Eh, Bien, a grandes rasgos, ¿sí? Me interesaba repasar los principales conceptos de estos textos como para que eh, les sirvan de guía en caso de que sea necesario. Como habrán visto, digamos, fue una reconstrucción bastante cajonada, es decir, bastante separada, sin mucha conexión entre sí. La conexión fuerte entre estos diferentes conceptos, reitero, están en la segunda parte de esta clase de asincrónica, en los videos, perdón, en el video más largo que ya va a trabajar estos conceptos sobre la práctica del proceso histórico. Bien, bueno, espero que se haya entendido. De todas maneras, vamos a dedicarle los primeros minutos de la próxima clase sincrónica a evacuar dudas tanto sobre los textos como sobre los videos, en caso de que las haya. Eh, Así que bueno, no los aburro más. Cortamos el video acá, bien, y ya saben, cualquier duda, inclusive me pueden escribir por mail o por el campus. Chau, chau.